Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 10 minutos. El día de ayer, y lo presentamos en la primera parte de este espacio, el Consejo Nacional Electoral certificó que 14 de los 16 binomios presidenciales que se inscribieron están ya con candidaturas en firme, es decir, sobre esos 14 no se presentaron recursos, no se presentaron impugnaciones ni recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral, y a esta hora ya son oficialmente candidaturas. Pongamos la simulación de papeleta con los 14 que tenemos allí. Allí está en la pantalla. Estos son los 14 binomios que están oficialmente calificados. Recordar que las candidaturas en esta etapa ya son irrenunciables y ya no hay cómo impugnar esas candidaturas. Tenemos a Jimmy Gerale, Lucía Vallecilla por el Centro Democrático Lista 1, Jorge Escala y Pacha Terán por Unidad Popular, Andrea González y Galo Moncayo por el Partido Sociedad Patriótica, Víctor Arauz y Cristina Carrera por el Movimiento PID, Pueblo, Igualdad y Democracia, Lista 4, Luisa González y Diego Borja por la Alianza entre Revolución Ciudadana y Reto, Lista 5 y 33, Henry Crawford y Dayana Pazley por el Partido Social Cristiano, Daniel Novoa y María José Pinto por ADN, Luis Felipe Tillería y Carla Rosero por Avanza, Juan Iván Cueva y Cristina Reyes por Amigo, Pedro Granje y Verónica Silva por el Partido Socialista Ecuatoriano, Leonidas Isa Salazar y Catiusca Molina por Pachacutic, Iván Gisela Rodas y María Luisa Coello por Democracia Sí, Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela por Creo, y Henry Cucalón Camacho y Carla Larrea Falconi por el Movimiento Construye. Gracias. Ese es el gráfico que tenemos a esta hora. Resta que se defina la situación de dos precandidaturas presidenciales, la de Jan Topic en binomio con Michelle Calvache, auspiciados por Suma. Esa candidatura o precandidatura fue impugnada ante el Tribunal Contencioso Electoral, tanto por la Sociedad Patriótica cuanto por el Movimiento Pachacuti. Y por otra parte, la precandidatura del binomio de Izquierda Democrática, integrado por Carlos Rabascal y Alejandra Rivas Mantilla, candidatura que fue impugnada ante el propio CNE por el parlamentario andino Paul de San Blanc. Hacemos contacto a esta hora con Lucio Gutiérrez Borbúa. Él es asambleísta nacional, además lidera la lista de asambleístas nacionales por su partido para las próximas elecciones, expresidente de la República y líder de la Sociedad Patriótica. Coronel Ingeniero, expresidente, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, estimado Fabricio, y listo pues a conversar sobre estos temas que nos preocupan y nos interesan a todos los ecuatorianos. Gracias a Lucio Gutiérrez Borbúa. A ver, a mí me ha llamado la atención que la Sociedad Patriótica haya impugnado la precandidatura de y me llama la atención no porque haya alguna dificultad o alguna discusión sobre el derecho que les asiste, sino porque hace un año Sociedad Patriótica fue una de las organizaciones políticas que apoyó la candidatura de Jan Topic. ¿Cómo es que un año después de ese apoyo deciden impugnar esa precandidatura? Coronel Ingeniero, tenga la bondad. A ver, hay algunos antecedentes. Primero, esta impugnación no es por iniciativa propia del Partido Sociedad Patriótica, no es que nosotros fuimos y buscamos, escarbamos, no. Esto nace de una denuncia presentada por la ciudadanía, a mí en primer lugar como asambleísta, y también pues presentaron por partida doble la misma denuncia en las oficinas del Partido Sociedad Patriótica. Aquí teníamos dos opciones: archivar, hacernos de la vista gorda, no cumplir con nuestra obligación como asambleísta, o cumplir con nuestra obligación como asambleísta. Obviamente pues en ningún momento dudamos, porque el pueblo nos eligió justamente para investigar, para fiscalizar, y bajo el precepto de que la ley es la ley y la ley hay que cumplirla y que nadie está por encima de la ley. Y ante la evidencia, investigamos, preguntamos, y ante la evidencia de que el señor Jan Topic tiene contratos con el Estado, justamente nos manifestaban de Manta que en el mes de agosto estuvo el propio Jan Topic defendiendo a su empresa. Supuestamente él había cedido acciones por $8 millones a su medio hermano, pero era evidente pues que esa es una venta con piola, y él estuvo de manera personal defendiendo los intereses de su empresa. Entonces, aquí el tema es, o cumplimos con la ley o no cumplimos con la ley. Yo soy de los que se inclinan
porque en el Ecuador tiene que haber seguridad jurídica, de que en el Ecuador tiene que cumplirse la ley, y mi función justamente es esa, vigilar, investigar, fiscalizar para que se cumpla la ley. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Igualmente me llegó una denuncia en contra del Ministerio de Defensa, que se estaba por contratar la construcción de un buque multipropósito en Noruega por 66 millones de dólares, cuando se estaba construyendo otro buque de similares características en Astinave. Me llegó esa denuncia, investigamos, y la ley también es muy clara. Cuando no se puede construir en el Ecuador, se puede construir en el exterior, pero es evidente que en el Ecuador sí se puede construir un buque multipropósito. Y segundo, pues había una diferencia de precio considerable. Entonces presentamos la denuncia al Ministerio de Defensa y se vino abajo ese posible contrato de construcción de un buque en el exterior. Algunos se pusieron en contra mía, que cómo voy a denunciar a Fuerzas Armadas, y la respuesta fue la misma. Yo estoy aquí en la Asamblea para defender los más altos intereses nacionales, y yo no veo si es que perjudica a alguien o si favorece a otra persona. Simplemente, si está en contra de la ley, yo tengo que denunciarlo. No puedo mirar por otro lado en dónde quedan los principios, en dónde quedan los valores. Así que este tema de Jan Topic no es nada personal. Aquí no hay afectos ni desafectos. Aquí no hay cálculos, como algunos ya lo han mencionado, para favorecer a alguien o para perjudicar a otra persona. Simplemente tiene contratos con el Estado, no puede ser candidato. Hasta ahí mi obligación. He presentado la denuncia al Consejo Electoral. El Consejo Electoral ya sabemos cómo falla. Hizo lo mismo con los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La ley dice que ellos no pueden hacer campaña patrocinados por un partido político. Todos los ecuatorianos vimos que ellos hicieron campaña con Rafael Correa, patrocinados por el movimiento correísta, pero los miembros del Consejo Nacional Electoral no vieron, estuvieron con los ojos tapados y dijeron que no habían cometido ningún delito. Luego la denuncia fue al Tribunal Contencioso Electoral y les anularon esa candidatura porque violaron la ley. Ahora el Consejo Electoral dice que el señor Jan Topic no tiene contratos con el Estado. Bueno, pues esa denuncia ha pasado y eso es de cajón al Tribunal Contencioso Electoral, y vamos a ver qué dicen los jueces. Hasta ahí mi responsabilidad con el país. Expresidente Gutiérrez, le pregunto, ¿el año pasado no sabían ustedes de esto o lo sabían, pero como lo estaban apoyando no le impugnaron ustedes mismos a Topic? Bueno, el año pasado no me presentaron esa denuncia, no tenía información, yo no sabía. Ahora la situación es diferente. Me presentaron la denuncia. Ahora yo ya sabía que él tiene contratos con el Estado. No denunciar hubiera sido una altísima violación de mi parte a la ley, a mis funciones, a mi responsabilidad. Hubiera pues defraudado no solamente a la persona que me presentó la denuncia, sino a todo el país. Repito, mi obligación es justamente esa, velar porque se cumpla la ley, porque ninguna persona, en este caso, que tenga conflictos con el Estado, pueda llegar a la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar? Que mañana pues los contratos únicamente irán para favorecer la empresa de ese candidato. Se convertirá esto en un oligopolio y siempre hay el fantasma de que por las conexiones que tendría ese candidato con Jorge Glass, con el mismo Rafael Correa, que pueda pues producirse algún caso que obviamente nosotros no estaríamos de acuerdo. Un indulto, por ejemplo, sacarle de la cárcel a Jorge Glass, enviarlo a México. Eso sería desastroso para la justicia ecuatoriana, para nuestro país. Entonces, por eso la ley es sabia. La ley dice, quien tiene contratos con el Estado no puede ser candidato. Y simplemente yo lo que pretendo es que la ley se cumpla. Solamente eso, nada más. Correcto, expresidente Gutiérrez. Ahora, hablemos de la candidatura. Finalmente está calificada la candidatura de Andrea González Nader. ¿Cómo ve usted esta propuesta de binomio junto a Galo Moncayo?
¿Cuál es el eje de esta propuesta de gobierno del binomio de Sociedad Patriótica y del partido de cara a las próximas elecciones? A ver, primero también para que el pueblo conozca por qué con Andrea González Nader, porque esto es la culminación exitosa de un proyecto que inició hace 1 año y 10 meses, cuando el propio Fernando Villavicencio, con toda la cúpula de gente buena, fue a golpear las puertas de Sociedad Patriótica buscando una fusión de gente buena con el Partido Sociedad Patriótica. Nosotros lo aceptamos y continuamos con ese proyecto. Estuvimos trabajando, tuvimos muchas reuniones en la sede del Partido Sociedad Patriótica. Luego vino la muerte cruzada. Fernando Villavicencio tomó la decisión con la que no estuvieron de acuerdo algunos de los miembros de su dirección. Tomó la decisión, Fernando, de aliarse con Paula Romo. A las 3 semanas retornaron a Sociedad Patriótica arrepentidos de esa alianza, con la convicción de que, sea cual sea el resultado de la primera vuelta electoral, retomarían el proceso de unidad con Sociedad Patriótica. Y así sucedió. Lamentablemente ya no estuvo Fernando Villavicencio, pero firmamos un documento que se hizo público de unidad de fusión con gente buena. Lamentamos también que luego se dividieron en varios sectores, cada uno por su lado, y finalmente pues llegamos a feliz término, como ya lo decía, con Andrea González Nader. ¿Por qué con Andrea González Nader? Porque Andrea González Nader es la única candidata que no tiene vínculos con los grupos de delincuencia organizada, porque es la única candidata que no está cuestionada, que no tiene contratos con el Estado, es la única candidata que no está financiada por los grupos de poder, entra con las manos libres y limpias para tomar las decisiones que se requieren en el Ecuador, para enfrentar con todo el peso de la ley la corrupción y a estos grupos de delincuencia organizada, para enfrentar con todo el peso de la ley a estos otros grupos de delincuencia organizada que están destruyendo el Ecuador a través de la minería delincuencial, y ya no solo minería ilegal, minería delincuencial, porque es la candidata que ha buscado un equilibrio entre la juventud, ella es muy joven, tiene apenas 37 años, y la experiencia de un almirante como Galo Moncayo, que es un experto en seguridad. Así enfrentamos a los males más graves que actualmente tiene el Ecuador. Por un lado la corrupción, por otro lado la inseguridad ciudadana. Y el resto pues comenzará a venir por añadidura cuando las empresas internacionales y nacionales vean que hay un gobierno con decisión que está enfrentando a las mafias políticas con todo el peso de la ley. Van a venir las inversiones al Ecuador que generarán empleo, y eso pues va a ayudar a reducir la delincuencia en nuestro país. Un binomio que va a tomar las decisiones para no volver a tener apagones. Recordemos que en el único gobierno que no hubo apagones es en el de Lucio Gutiérrez. En su gobierno hubo inversiones en el sector eléctrico, expresidente Gutiérrez, hubo inversiones en su gobierno, o sea, usted nos dice no hubo apagones en su gobierno, pero le pregunto si hubo inversiones en el sector eléctrico en el gobierno de Lucio Gutiérrez entre 2003 y 2005. Por supuesto. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Tomamos decisiones inmediatas, que fueron las de hacer el mantenimiento preventivo de todo el parque, tanto termoeléctrico como hidroeléctrico. Construimos pequeños proyectos hidro y termoeléctricos en varias provincias del país. Permitimos que el sector privado, sin restricciones, construya sus propios proyectos, con los grandes proyectos hidroeléctricos, como por ejemplo el proyecto hidroeléctrico de San Francisco, y sin sobreprecios y de buena calidad, y por eso está ahí funcionando. El proyecto hidroeléctrico Mazar, que sirve, pero de una manera realmente importante a todo el país, construido en la provincia de Azuay y de Cañar. En su gobierno se construyó Mazar, perdón que le interrumpa, se construyó Mazar, porque entiendo que ese se construyó en el gobierno de Correa, ¿o no? Ese proyecto se contrató con la empresa italiana Impregilo, se construyó en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y obviamente pues como son proyectos que duran algunos años en su ejecución, lo inauguró Rafael Correa.
pero esos proyectos, el de San Francisco, el proyecto hidroeléctrico Mazar, se construyeron en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Lo que pasa es que yo, siempre protegiendo cada centavo del pueblo ecuatoriano, cometí el error político gravísimo de no publicitar, de no contratar a los medios de comunicación, de no darles pauta. Y por eso también pues los medios de comunicación, me refiero a la televisión a nivel nacional, no perdonan esa actitud cívica patriótica de Lucio Gutiérrez. No entendieron que el país necesitaba el sacrificio de todos para salir de la crisis. En todo caso, pues, el único gobierno en el que no hubo apagones en el de Lucio Gutiérrez. Además, en mi gobierno nos conectamos eléctricamente con Colombia y con el Perú. Eso permitió vender energía en mi gobierno y comprar energía en los otros gobiernos, evitando catástrofes por la falta de energía eléctrica. No lo publicité, el país no lo conoce. Gracias a su pregunta, pues, algunos ecuatorianos se están enterando que en el gobierno de Lucio Gutiérrez se construyó Mazar, se construyó San Francisco, se construyó el proyecto multipropósito Baba. Sacamos a licitación el Toachi Pilatón, enteros en ecuatorianos, en $300 millones, con inversión privada, sin riesgo para el país. Los generales golpistas del mando militar del año 2005 son responsables de que Toachi Pilatón no funcione. Debía funcionar en el 2010 y de $300 millones ahora cuesta más de $1.100 millones. Se han robado más de $800 millones por el golpe que dieron los generales al quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez. Ahí comienza el descalabro del país, la falta de planificación. Ahí pues vino el sicariato, nos convirtieron en un narcoestado, con narcojusticia, etcétera, etcétera. Nos cayeron las 7 plagas, pero tenemos que levantarnos y justamente pues para eso estamos impulsando la candidatura de Andrea González y del almirante Galo Moncayo. Dos cosas muy puntuales, según era el tiempo, muy cortitas las respuestas, le pido en su condición de asambleísta. La primera, ¿usted va a respaldar con su voto la aprobación del proyecto de reforma eléctrica que presentó el presidente Noboa? En términos generales, sí. Justamente yo voté a favor del proyecto, nomás apagones anterior, pero critiqué que no daban mayor apertura al sector privado. Y justamente hoy me están dando la razón, pues se va a permitir que en el sector privado se construyan hasta 100 megavatios. Ojalá dejarían libre para que construya lo que puede el sector privado. Obviamente el gobierno tiene que regular, el Estado tiene que regular, pero no poner imposiciones, porque ¿qué es lo que puede pasar? A ti como eres mi amigo, sí te permito que construyas. A ti como eres mi opositor político, no te doy permiso. Eso es lo malo, y por eso es que se debe regular, pero no se debe controlar, y no debe el Estado tener pues esa última posibilidad de decir a ti sí, a ti no. Eso se debe desechar. Y lo otro que le quería preguntar, con esto cierro muy puntualmente, ¿usted va a apoyar la votación a favor del proyecto de Código Orgánico de la Salud que fue vetado totalmente por el presidente Lenín Moreno en 2020 y que hoy se va a retomar en la Asamblea? Sí, porque hay cosas realmente muy positivas, posiblemente otras habrá que discutirlas, habrá que mejorarlas, pero todo se orienta a mejorar la salud de los ecuatorianos, especialmente de la gente más necesitada, que hoy pues claman por una mayor y mejor atención por parte del Estado ecuatoriano. Gracias por su atención, expresidente Gutiérrez, muy amable. Gracias a Lucio Gutiérrez, que ha estado con nosotros, expresidente de la República y líder del Partido Sociedad Patriótica, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.